Muy buenos días para todas las personas que se conectan con nosotros el día de hoy a través de Instagram. Vamos a dar comienzo al en vivo del día de hoy y hoy tenemos un tema muy especial y un invitado muy especial. Tenemos al doctor Evan Jensen, que es médico especialista en hematología y es fundador del laboratorio Jensen, quien nos va a estar acompañando para hablar acerca de los exámenes de laboratorio y la cirugía plástica. Vamos a estar evacuando todo tipo de dudas al respecto de por qué se envían estos exámenes, qué buscamos en esos exámenes y todo lo que tiene que ver con la importancia de ellos. Sabemos que un par de detalles. Primero, que nos han enviado preguntas generales acerca de temas de cirugía plástica. Vamos a estar agendando un en vivo para el día de mañana o pasado mañana con seguridad para que podamos evacuar esas preguntas al respecto de cirugía plástica específicamente. Hoy vamos a estar dedicados al tema del laboratorio clínico, de modo que si ustedes tienen también preguntas, nos pueden ir haciendo. Y lo otro que queríamos pedir disculpas es que vamos en formato horizontal. Yo sé que en los celulares es un poquito incómodo, pero es la mejor manera como podemos organizar para hacer este en vivo presencialmente con el Dr. Jensen. De modo que, sin más, vamos a dar comienzo a las preguntas. Y bueno, en los exámenes que hacemos previos a la cirugía, lo que queremos es tener una casi certeza de que el paciente está en óptimas condiciones de poder ser operado, que no va a correr riesgos innecesarios. Y esto es fundamental en cirugía plástica, en cirugía estética, porque el paciente se está operando de algo que no es necesario. Entonces, necesitamos saber que el paciente no lo vamos a poner en peligro con la cirugía. De modo que de allí la importancia de hacer toda una serie de exámenes. Y empezamos con el hemograma. El hemograma busca evaluar una serie de cosas, pero voy a pedirle al doctor Jensen quizás que nos amplíe al respecto de todo lo que podemos ver en un hemograma, algo que parece un examen tan simple, pero que en realidad nos habla muchísimo de la condición del paciente, desde el punto de vista no solamente de sus glóbulos rojos, desde el punto de vista de sus defensas, desde el punto de vista incluso de su nutrición, de los niveles de hierro en sangre y otro montón de cosas que podríamos estar evaluando directa o indirectamente a través de un hemograma. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Como dice el doctor, y a mi apreciación, el hemograma es como uno de los exámenes más completos que existen, debido a que podemos evaluar tres grandes partes, que los podemos dividir, como la parte roja, que es lo que uno relaciona con la anemia, ¿verdad? Alguna deficiencia de glóbulos rojos se puede relacionar con la anemia. La parte que llamamos glóbulos blancos, que es de los leucocitos, que nos pueden dar una idea de si hay o no una probable infección. Y finalmente las plaquetas. Las plaquetas, que son aquellas células que nos pueden indicar después de una cirugía, una buena cicatrización de la misma, ¿verdad? Y lo que se evalúa ahí más que todo es pues qué niveles normales tenemos. En la fórmula roja, lo indispensable es ver un parámetro que es la hemoglobina. ¿Okay? Hay valores normales para mujeres, hay valores normales para hombres. Es un valor bajo lo que nos debe llamar la atención a ver si hay un problema en sí que relacionamos con la anemia, que puede ser un problema hematológico, es decir, que hay que ver una causa, o un problema carencial, en el que vemos si podríamos estar ante una deficiencia alimenticia. En la parte de la que le llamamos fórmula blanca, es donde ustedes han visto que se representa un montón de nombres de neutrófilos, linfocitos, eosinófilos. Esas células en sí nos sirven para defendernos, ¿ok? Defendernos contra bacterias, virus, etc. Niveles muy altos se relacionan muchas veces con infección, niveles bajos también con algún tipo de enfermedades que hay que ver la causa del por qué nos está causando una disminución. Y muy esporádicamente este examen, de una forma de un control rutinario, como puede ser un tratamiento, un examen prequirúrgico,
se han logrado pescar un tipo de cáncer sanguíneo, que es muy, muy importante, ¿verdad? A veces son indolentes y con solo un hemograma completo podríamos estarnos dando cuenta de si padecemos o no de una enfermedad realmente que necesita un tratamiento. Bueno, y eso que dices es bien importante. El 99% de nuestros pacientes son mujeres, en realidad, y las mujeres probablemente tienen la costumbre de hacerse exámenes con mucha frecuencia porque ellas van al ginecólogo probablemente anualmente y se hacen exámenes. Pero lo que mencionaba Evan es muy cierto. Puede ser que se diagnostique algo que no tenemos una idea y nos ha pasado algunas veces. Hemos diagnosticado enfermedades pidiendo estos exámenes de preoperatorios en pacientes que ni se imaginaban que tenían cosas así y la mayoría de los hombres específicamente no solemos hacernos exámenes. Es muy común que cuando nos descubren algo está avanzadísimo porque nunca en la vida hemos ido al doctor, porque nunca hemos hecho un examen, porque siempre estamos sanos y entonces cuando nos damos cuenta tenemos un problema que nos lo diagnostica un examen de laboratorio. Entonces es importante que uno se haga exámenes, no voy a decir que todos los años, pero sí con cierta regularidad, con cierta frecuencia, pues ideal que fuera cada año, pero por lo menos yo diría que cada 2 o 3 años estar uno haciéndose desde el punto de vista de, estoy hablando de los hombres, para tener una idea de algo, porque hay muchos hombres que quizás en toda su vida jamás se han hecho un examen. No voy a decir que sea por miedo a las agujas, pero sí, puede pasar. Mencionabas algo interesante ahora, porque dijiste que niveles altos de leucocitos pueden asociarse con infección. Exacto. Digamos, como les dije, esas son las células que nos defienden. Entonces, ante un agente externo, ya sea una bacteria probable, como es tan simple o común en mujeres, una infección urinaria que pueda provocar fiebre, entonces podemos ver en varias ocasiones en el hemograma un nivel generalmente más alto de esas células llamadas leucocitos, que nos pueden dar el indicio de que efectivamente estamos en un proceso infeccioso, inflamatorio, como puede ser una infección urinaria o obviamente algún resfriado, que es lo común de esta estación lluviosa, etc. Entonces, esa parte del hemograma es esencial para ir determinando un estado activo de si existe o no una infección latente. Claro, y es que una infección, especialmente las infecciones bacterianas, pero pues bueno, hoy en día tenemos infecciones virales, ya ustedes lo saben, de muchísima relevancia y que podrían, bueno, afortunadamente el COVID pues no es algo que hayamos visto que se empeore el COVID o que altere tanto la parte de la evolución postoperatoria, pero las infecciones bacterianas sí existen antes de una cirugía. Por ejemplo, una infección en cualquier parte del cuerpo, una infección urinaria, una infección en las amígdalas, en una uña del pie, por ejemplo, parecen muy distantes de otras zonas que podríamos operar, como por ejemplo la nariz o los senos o el abdomen, pero esas bacterias pueden llegar a través de la sangre y sembrarse en la zona operada. ¿Y por qué se siembran allí? Bueno, porque puede haber implantes, porque va a haber hilos de sutura, porque va a haber cuerpos extraños que se han dejado allí, tubos de drenaje y cosas así, y esas bacterias se van a sembrar en esos materiales, en esas cosas que no son propias del cuerpo y podrían ser el comienzo de una infección. Y de allí la importancia de hacer un filtro previo a la cirugía para saber si hay o no hay esas infecciones que pueden ser manifiestas en un hemograma y que tal vez no nos damos cuenta. También a veces los niveles bajos de leucocitos nos hablan de una propensión a infección. Si son neutrófilos, probablemente bacterias; si son linfocitos, probablemente infecciones de tipo viral o incluso por hongos. Entonces vamos a estar revisando ese tipo de cosas a la hora que hacemos un hemograma para ver cómo está la condición de inmunidad de ese paciente. Pero también hay muchas veces pacientes que tienen infecciones urinarias que son asintomáticas. La paciente no tiene ninguna idea, claro, probablemente ella sabe
que ha tenido infecciones en el pasado, pero que en algún momento ella no tiene ninguna molestia, y entonces allí es donde podría ser que incluso hacemos un hemograma y puede ser que salga o puede ser que no salga nada en el hemograma, pero vamos a hacer un examen general de orina y encontramos que hay infección urinaria. La paciente no tenía aparentemente ningún síntoma, y eso, digamos que esa es otra de las razones por las cuales nos gusta pedir exámenes generales de orina en pacientes para buscar descartar esto. ¿Con qué frecuencia podría uno hablar de que encontramos infecciones urinarias asintomáticas en la población femenina? Generalmente las infecciones indolentes en la mujer a veces se dan mucho cuando son personas o mujeres un poco mayores, porque obviamente ya hay un poco de distensión de la vejiga, se tiende a acumular un poco más de líquido, entonces esa permanencia del líquido urinario podría ser como un medio que trate mucho de estar causando infecciones a repetición, y muchas veces ahí no se sienten, son indolentes. Entonces obviamente tal vez en un hemograma uno le puede dar un indicio, o como dice el doctor, no puede haber ningún parámetro alterado, pero en el examen general de orina, que es lo que nosotros abreviamos como el famoso EGO, podemos ver específicamente si hay la presencia de las bacterias, ¿verdad? No podemos decir específicamente cuál, pero si las vemos al microscopio, si hay muchas o no. Y además podemos ver una gran cantidad de información, como por ejemplo la presencia de bacterias también se ve con la presencia obviamente de los que atacan las bacterias, en este caso los neutrófilos. Entonces, en ese examen tan rutinario podemos ver un parámetro que se llama una esterasa leucocitaria, que mide la presencia de neutrófilos en la orina, que generalmente puede haber 1 o 2, pero cuando usted tiene una infección es un campo totalmente lleno. Lo que nosotros llamamos la tira de orina cambia de un color que nos dice a nosotros efectivamente aquí hay productos bacterianos o hay productos de los neutrófilos, aquí hay una presencia aumentada de estos elementos que nos indican efectivamente que hay una infección. Inclusive en la orina se pueden detectar cuerpos de degradación cuando una persona tiene diabetes, que es otra enfermedad muy muy importante que podemos ver ahí, y también otros parámetros como proteínas, que si hay algún daño renal podemos ver también si hay un aumento de estas estructuras en la orina. Entonces, claro, la orina, aparte de darnos un proceso de si hay infección urinaria o no, nos da también enfermedades un poco ya más crónicas e importantes como diabetes o daños a nivel renal. Claro, porque cuando vemos un examen de orina tenemos, por ejemplo, parámetros que uno podría pasar por alto normalmente, como los que aparecen en la parte superior del examen. Nos habla, por ejemplo, de la densidad urinaria. Entonces podría ser que la densidad esté muy diluida, tal vez la persona toma mucho líquido, pero en algunas ocasiones algunos daños, especialmente en la capacidad del riñón de concentrar la orina, se pueden ver manifiestos con una orina muy diluida, o incluso en algunas otras condiciones de enfermedad podríamos tener más bien orinas muy concentradas, de modo que vemos una gran cantidad de parámetros allí. Vemos leucocitos, como lo decíamos, vemos los productos de degradación de esos leucocitos, pero también podemos ver a veces incluso gran cantidad de acúmulos de leucocitos que forman grumos. Eso ya implica un grado de infección mucho más importante. Ahora, una pregunta, yo sé que, no soy la persona experta en esto, pero sé un poco, pero quisiera preguntarte, ¿con qué posibilidad de encontrar o si hay algún parámetro, algún indicio, por ejemplo, de alguna enfermedad de transmisión sexual que podamos ver en un examen de orina? No sé si es algo, evidentemente no es el examen para esto, pero ¿puede haber algún indicio allí? Sí, digamos, en mujeres es difícil, porque uno lo relaciona obviamente con una probable infección urinaria. Hay unas bacterias muy comunes en causarlas que no se relacionan con enfermedades de transmisión sexual, pero caso contrario en el hombre.
En el hombre es muy poco usual tener una infección urinaria. Entonces, al hacer un examen de orina y nosotros ver una infección, como al ser tan raro en el hombre, generalmente sí podemos ir viendo o pensando si podría haber una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Además, obviamente se le hace la pregunta al paciente si además de presentar, no sé, un ardor, tiene una secreción, eso sí lo puede ver en un examen general de orina. Entonces, es más que todo en el hombre que uno podría tener indicios de si sospechar o ir más allá en indagar si hay una enfermedad de transmisión sexual. En la mujer es mucho más difícil por la frecuencia y por la presencia que puede haber, porque tenemos flora normal, es decir, que hay bacterias normales en nuestra orina, obviamente, en nuestro tracto urinario, simplemente que en pequeñas cantidades. Entonces, cuando hay una infección en mujer, se relaciona más con bacterias más usuales de causarla que con una enfermedad de transmisión sexual. En el hombre es un poco más orientativo sospechoso. Claro. Ok. Y cuando vemos el examen de orina, vemos también que en algunas ocasiones el examen no es confiable. Digamos, a veces encontramos algunos detalles como las células epiteliales que nos dicen que la muestra fue mal tomada. Entonces, nosotros siempre insistimos en que la muestra sea tomada previo aseo de la zona y quizás que se permita que escape un poquito de la orina antes de ser recolectada en el frasco. No sé si tienes algún consejo adicional. Claro, a la hora de eso es importantísimo, porque eso es lo que nos lleva a dar un buen resultado, o a veces remitirle a la persona y decirle que es una muestra que llamamos mal tomada. Entonces, ¿qué es lo ideal en una muestra de examen general de orina? Se recomienda que sea la primera de la mañana, ¿ok? Entonces, lo ideal es lo que nosotros llamamos una técnica aséptica, es decir, una técnica de limpieza, que, como lo menciona el doctor, es importante tener la parte, el miembro limpio, y miccionar un poco para limpiar todo el ducto urinario, para que lo que se recoja sea muy estéril. Y recordar que nuestro recubrimiento epitelial suelta células epiteliales. Si son muchas, nos puede a nosotros confundir con diferentes parámetros cuando observamos el microscopio. Si son tantas, que no veamos los leucocitos, que no veamos las bacterias. Entonces, por eso es orinar un poco y recoger todo lo demás. Muchos preguntan cuánto es suficiente. Yo siempre les digo que al colocar los dedos en el tarrito, con unos 2 dedos es mucho más que suficiente. O sea, nos da y nos sobra para hacer todos los diferentes estudios que podemos hacer en un examen general de orina. Perfecto. ¿Y qué hacemos cuando vemos en el examen de orina que hay una gran cantidad de bacterias, que hay leucocitos, que hay esteroidasa leucocitaria presente? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí lo que se recomienda es, obviamente, es muy indicativo de una infección urinaria, y hacemos una cosa que se llama un urocultivo. Urocultivo es que esa orina que hemos tomado del examen general de orina la sembramos, por así decirlo, en una placa bacteriana, porque generalmente lo que se trata es ver si hay una bacteria. Entonces, esperamos, por eso los resultados a veces decimos que son 24, 48 horas, porque una vez que hemos puesto esa muestra de orina en esa placa, tenemos que esperar de 24 a 48 horas a esperar que creció. Y ahí es muy bonito, muy interesante, porque los colores que emiten los agares nos dan idea de qué probable bacteria es. Obviamente hay que después hacerle otras pruebas bioquímicas para decir específicamente es esta bacteria, y así con ese resultado el doctor en este caso es el que dicta qué antibiótico dar, ¿no? Que el siguiente paso es eso, hacer un antibiograma, es decir, la bacteria a qué medicamento se destruye o no se destruye. Eso es importantísimo, o es lo más primordial en cada urocultivo, para saber qué medicamento es ideal para tratar esa bacteria, en este caso si fuera la causante de la infección. Perfecto. Y ahora que estamos hablando de cultivos, nosotros usualmente pedimos un examen que se llama el cultivo de fosas nasales. El cultivo de fosas nasales
busca ciertos patógenos, ciertas bacterias con las cuales muchos de nosotros convivimos, es decir, la tenemos dentro de nuestra flora, pero no son algo que podamos denominar tanto flora bacteriana normal, son bacterias que suelen ser patógenas, o sea, que están esperando el momento para causar problemas, solo que algunos hemos aprendido a convivir con ellas y las tenemos. Lo que pasa es que en el ambiente quirúrgico tener ese tipo de bacterias podría de alguna manera predisponernos a algún tipo de infección, especialmente cuando vamos a poner dispositivos ajenos, o sea, cuerpos extraños, hablemos de un implante de senos, de un implante de mentón o algún dispositivo protésico en cualquier otra parte del cuerpo, y en esos casos nuestras defensas van a ser menos capaces de defendernos de esas bacterias. ¿Por qué? Porque estamos poniendo un objeto ajeno al cuerpo y el cuerpo no sabe realmente cómo, o sea, no entiende que le estamos poniendo un objeto ajeno, por tanto nuestras defensas no nos van a poder ayudar tanto, y entonces si el cultivo sale positivo, vamos a tener que cubrir previo a la cirugía con antibióticos más específicos para ese tipo de bacterias, buscando reducir la posibilidad de una infección por ese patógeno. Entonces, cuéntanos si tienes algún detalle más respecto del cultivo de fosas nasales. El cultivo de fosas nasales es muy interesante en el sentido de toda la información que nos arroja. Nosotros sabemos que tenemos flora normal, tanto en piel, tanto en el sistema digestivo, es decir, las bacterias son buenas porque algunas nos ayudan a nuestro proceso inclusive de digestión. Sin ellas no podríamos vivir y digerir algunos alimentos, etc. En piel tenemos otro tipo de diferentes bacterias, pero el cultivo de fosas nasales, en donde les puedo decir hay una gran variedad de bacterias, es un zoológico de bacterias, lo que nosotros buscamos es obviamente una bacteria que se relaciona mucho con complicaciones después posoperatorias. Una muy famosa es el Staphylococcus aureus. Como le decimos, la tenemos, pero hay, digamos, diferentes variantes de esta bacteria que se puede estar relacionada con resistencia a antibióticos. Y esa es la que en muchas cosas queremos pescar, o a veces el médico trata de dar tratamiento previo a la operación o a la cirugía para contrarrestar ante antemano que no se vaya a ver una complicación, porque lo que uno no quiere, que es postoperatorio, estas bacterias que tal vez en nuestra nariz viven comúnmente, migren, ya sea por contacto, por mal cuidado de la herida, y nos infecten generalmente los tejidos blandos, que esta bacteria en particular es famosísimo por hacerlo, y como le digo, a veces es muy resistente a muchos antibióticos. Entonces, este cultivo de fosas nasales está muy indicado para ver si tenemos esa bacteria en nuestra flora normal y prever en un estado postoperatorio si vamos a tener algún problema o no, y obviamente de antemano el médico tener esa información y tratarla anticipadamente. Ok, perfecto. Sí, esa es la intención que tenemos cuando hacemos un cultivo de fosas nasales previo a la cirugía, buscar evitar que se desarrolle una infección seria por bacterias que suelen ser, aunque sean parte de la flora que muchos, o podríamos decir que casi que todos, solo que en mayor o menor cantidad tenemos en nuestra fosa nasal, y las fosas nasales son probablemente un punto de referencia de colonización de otras partes del cuerpo. Entonces, pedimos este examen. Aún así, es nuestra costumbre ya hace muchos años hacer una descolonización, es decir, tratar previamente ese tipo de bacteria, pero no con antibióticos, sino con antisépticos, es decir, sustancias que nos ayudan a reducir la cantidad de bacterias, específicamente este tipo de bacterias en el cuerpo, y entonces por eso le mandamos a nuestros pacientes a bañarse
con jabón de clorhexidina desde algunos días antes de su cirugía, en 1 o 2 veces al día, aplicarse algún ungüento antibiótico en las fosas nasales, usar un enjuague bucal, y con todo eso reducimos la cantidad de bacterias, lo cual va a ayudar no solamente a reducir la posibilidad de infección, sino que nos va a ayudar a que la cicatrización ocurra de una mejor manera. Esto es diferente que tratar un paciente con antibióticos previos a una cirugía, porque los antisépticos no tienen la tendencia de los antibióticos a que se genere resistencia. Entonces, no vamos a hacer que quizás el problema más bien sea peor con las bacterias. Hay mucha tendencia a que se genere resistencia mediante diferentes cosas que las bacterias tienen y que producen mutaciones en la parte externa de la bacteria que la hacen resistente a los antibióticos, pero no así con los antisépticos, que no buscan en realidad eliminar o matar esas bacterias, sino que buscan es como limpiar nuestro cuerpo. Entonces hacemos esa descontaminación días antes y la mantenemos días después, buscando que reduzcamos el riesgo de infección. Vamos a aprovechar que estamos hablando todavía de cosas que tienen que ver con defensas de nuestro cuerpo, y vamos a hablar entonces también de algo que tiene que ver, que está un poquito relacionado, y tiene que ver con las pruebas de coagulación, tiene que ver con la sangre. Usualmente pedimos un par de exámenes, pedimos el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial, que son un par de exámenes que nos van a decir qué tan bien está una persona coagulando, y evidentemente pues eso tiene que ver con la posibilidad de sangrado de la persona. Incluso si uno va a buscar a fondo, podría hablarnos también del estado nutricional de la persona, nos podría hablar incluso de la función hepática en algún grado, etcétera. Cuéntanos un poco más al respecto. Sí, digamos, los tiempos de coagulación y junto con el hemograma han sido como los exámenes de laboratorio estrella que se dicen preoperatorios. Este examen en particular es, junto con el hemograma, es indispensable para que el médico determine si puede hacer una cirugía o no, porque si estos están alterados, no podemos dar el siguiente paso a la cirugía sin ver la razón de por qué la alteración. Los tiempos en sí, y se llaman tiempos porque el resultado que uno da son segundos, lo que nos miden es la capacidad de nuestro organismo de formar un coágulo, una cicatrización en una área de incisión. Entonces, obviamente, si uno tiene tiempos de coagulación prolongados, eso es contraproducente porque le va a acarrear un problema en la cirugía, porque puede ser un sangrado excesivo, entonces ahí hay que correr para solventar esa emergencia. Entonces, el TP y el TPT, que como le dijo el doctor es tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina, miden lo que nosotros conocemos como la cascada de la coagulación. Uno mide la vía extrínseca, otro la vía intrínseca, y muchos de los elementos que conforman esa cascada se producen en el hígado. Entonces también nos da una idea de cómo está funcionando el hígado. Y obviamente el hígado es uno de los órganos importantísimos para nuestro metabolismo, degradación de sustancias, así como de toxificación. Entonces nos da un parámetro muy amplio, y además también de una deficiencia, porque si hay tiempos prolongados puede ser una deficiencia de una vitamina K. Entonces es muy fácil solventarlo si hay tiempos prolongados suministrando un aditivo de vitamina K. Lo otro importante de los tiempos de coagulación es obviamente que ver si se relaciona mucho también con los niveles de las plaquetas, ¿verdad? Entonces, obviamente, si hay disminución de ellos, podríamos ver alguna alteración en estos tiempos. Y importante, si hay algún medicamento que esté tomando la paciente, que lo anuncie, porque hay medicamentos, o se llaman anticoagulantes, que podrían provocar también que estos tiempos se prolonguen.
Entonces, una buena ahí consulta exhaustiva de los medicamentos que esté tomando la paciente podría conllevar también a solventar un problema si estamos viendo tiempos de coagulación muy prolongados. Claro, sí, en algunas ocasiones, bueno, sabemos que por ejemplo la aspirina es un medicamento que con muchísima frecuencia altera los procesos de coagulación, pero a veces hay productos que los consumimos y que muchas personas compran ginkgo biloba y otro montón de cosas que en realidad sabemos que alteran los procesos de coagulación, pero que como los compramos en algunas tiendas naturistas, etcétera, nos parece que estos medicamentos fueran como agua. En realidad no, en realidad no dejan de ser medicamentos. Los medicamentos originalmente se obtenían de forma natural, pero en realidad todos los medicamentos que conocemos en esencia son productos que se encontraron originalmente en la naturaleza y que luego se llevaron a un proceso de producción industrial. Pero entonces este tipo de cosas pueden alterar los procesos de coagulación y en muchas ocasiones pues nos damos cuenta con estos exámenes que hay algo alterado, preguntamos al paciente si los está consumiendo y dependiendo de eso pues podría ser que suspendiéramos el consumo de estas sustancias y atrasáramos la cirugía mientras el proceso se normaliza, o como lo dijo Evan, podríamos prescribir vitamina K en algunas dosis, 1, 2, 3 dosis dependiendo de lo alterado que esté el examen, para buscar normalizar la producción de estas sustancias, de una serie de proteínas a nivel hepático que van a llevar a que esto se normalice. Y es que el hígado es una fábrica, entonces es una fábrica que produce sustancias en nuestro cuerpo, pero también degrada sustancias, entonces nos ayuda a eliminar sustancias de nuestro cuerpo, bien sea tóxicos, bien sean medicamentos, y es fundamental que sepamos que nuestro paciente está bien desde el punto de vista de su función del hígado, porque por allí se van a eliminar la mayoría de los medicamentos que utilicemos durante la cirugía, y si no revisamos esto podríamos llevar al paciente a una situación de toxicidad que puede ser una situación potencialmente peligrosa después de la cirugía, o en muchas ocasiones los exámenes que pedimos antes de la cirugía también nos permiten detectar algún grado de daño o inflamación del hígado. Y entonces si nosotros usamos medicamentos que pudieran maltratar un poco el hígado durante la cirugía o en el postoperatorio, podríamos lanzar a nuestro paciente que tiene una función hepática un poco alterada, que tal vez está en el límite, lo podríamos lanzar a un proceso más grave. Y allí es donde las pruebas de función hepática, especialmente las transaminasas, nos van a ayudar a detectar ese paciente que podría tener alguna vulnerabilidad o alguna facilidad para tener un problema, inflamatorio o de daño hepático. Cuéntanos un poco de las transaminasas. O sea, las transaminasas son enzimas que produce el hígado. Tienen diferentes funciones para degradar algunas proteínas, aminoácidos. Como bien se dice, ahí lo importante es una prueba que se hace del brazo, se extrae sangre y ahí es donde se ve qué cantidad hay. Si hay mucha cantidad acerca de unos valores de referencia, entonces nos da o nos es indicativo de que hay un problema a nivel del hígado, porque esas enzimas se encuentran dentro de las células del hígado. Entonces, ver mucha cantidad de ello significa que esa célula del hígado está destruida, entonces por lo cual lo liberó. Entonces ahí lo importante es, si tenemos niveles elevados de estas enzimas, que hay algún problema a nivel del hígado. Y el hígado es un órgano tan importante que es, para lo que es primordial saber qué estado está, porque si uno receta medicamentos y el hígado está mal, va a provocar más bien un empeoramiento de la salud. Uno va a ver, tan fácil como tratamiento de acné, se tiene que evaluar el hígado. ¿Por qué? Porque los medicamentos de ahí son muy fuertes para metabolizarlo, entonces el hígado tiene que estar súper bien para poder degradar eso. Entonces esa es la importancia
de una prueba de función hepática. También ahí podemos ver o detectar si existe un hígado graso, si hay problemas de una cirrosis, si hay inclusive alguna alteración biliar. Entonces, todo esto se mide con ese, decimos nosotros, panel o conjunto de pruebas que nos evalúan la función del hígado. Claro. Ahora, hablaste del hígado graso. El hígado graso es un daño a nivel de nuestro hígado que muchas veces pasamos por alto. Cuando yo estaba estudiando medicina, hace ya muchos años, se sabía del hígado graso. Ya era algo conocido, pero no se le daba importancia. En realidad se conocía poco del hígado graso, incluso casi que parecía algo inocuo, algo que, con lo cual era un hallazgo casi normal. Hoy en día sabemos que es realmente un proceso que lleva o que conlleva un daño del hígado, y esto se ve asociado a elevación de los niveles de transaminasas, a veces niveles que pueden duplicar o casi triplicar los niveles normales para el laboratorio. Y si bien pues desde el punto de vista quirúrgico lo debemos tomar en cuenta, porque es algo que podemos disparar con los medicamentos que prescribimos alrededor de la cirugía, antes o después de la cirugía, o incluso que se usan durante la cirugía, es importante que lo tomemos en cuenta, porque quizás es algo que muchas veces, y tal vez me salga un poquito del tema quirúrgico, lo seguimos pasando por alto. Nos diagnostican un hígado graso cuando nos hacen un ultrasonido, nos hacen un examen de laboratorio y nos dicen esas transaminasas altas, bueno, debe ser el que tienes hígado graso, pero el hígado graso tarde o temprano, si nos descuidamos, llevará a una cirrosis. Y es interesante porque el hígado graso, la causa quizás más común, tiene que ver con la alimentación, y tiene que ver no con las grasas, tiene que ver principalmente con los carbohidratos, con las harinas, con los azúcares, y eso lleva a que se eleven de forma significativa. Eso es algo que yo les puedo asegurar, que si uno come mal, si uno come con muchas harinas, muchos cereales, muchos azúcares, va a tener hígado graso. Es interesante porque come una comida totalmente sana y una buena dosis de ejercicio permiten normalizar esas pruebas. Soy una prueba de ello, soy una prueba viviente de ello. Por muchos años teníamos y tuvimos niveles elevados de enzimas hepáticas, tuvimos hígado graso, que nos lo fueron diagnosticando en ultrasonidos, hígado graso grado 1, hígado graso grado 2, y comenzamos a hacer ejercicio, comenzamos a alimentarnos sanamente, y comer sanamente, ya lo hemos dicho, es comer lo que Dios nos pone en la naturaleza, es lo que hay en la feria del agricultor y en la carnicería, en ningún otro lugar. Es ahí donde tenemos que ir a buscar esa comida natural y que no nos va a hacer daño, especialmente si es orgánica. Y comenzamos a hacer ejercicio, y lo interesante fue que como al año y medio de empezar a hacer ejercicio, me hice un ultrasonido y me dicen, el hígado está normal. Y yo, ¿cómo que normal? Dale otra pasada. Me dicen, está normal. Y me dice después, entonces fui a hacerme justamente al laboratorio de Evan unas pruebas de función hepática, y sorpresa, las transaminasas también se habían normalizado. De modo que es posible normalizar esto, solo que muchas veces nosotros mismos por desidia, por pereza, como que eso siempre ha estado alterado, eso siempre ha estado alto, okay, que siga así, pero si nos descuidamos eso puede llevarnos a un proceso de enfermedad que en realidad era totalmente prevenible. De manera que nada más para un punto ahí, para que tal vez tengamos en cuenta que es bueno hacer ejercicio, que es bueno alimentarnos bien, y que aunque nos hayan dicho que tenemos hígado graso, sí podemos hacer algo. Y importante, doctor, ahí lo que dice, esa forma de vida saludable, tanto de ejercicio y tanto de alimentación, es otra consecuencia que nosotros podemos ahorrarnos el problema también de una enfermedad también muy importante y crónica como es la diabetes. Y este también es uno de los exámenes que es casi que todos los días, ¿verdad? Para evitar estos problemas metabólicos. Y bueno, sabemos la diabetes, que es el aumento de azúcar en la sangre, que tenemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, la 2 es la que generalmente se da en los adultos por estos problemas, por una mala alimentación, por un sedentarismo.
¿Y por qué lo relacionamos a esta parte también de cirugía? Porque la diabetes y las complicaciones crónicas que puede dar es, por ejemplo, un daño a nivel renal, también puede dar un daño a nivel del corazón, se ha relacionado también con hipertensión alta, y todas estas condiciones a uno lo hacen no ser apto a un proceso quirúrgico. Y en este caso, en la diabetes de tipo 2, es tan fácilmente remediable con eso, con una buena alimentación, con una buena actividad física que nos ayude a regular ese nivel de azúcar en la sangre, porque ese acúmulo es lo que nos provoca un daño renal, porque ahí nosotros tenemos vasos sanguíneos muy pequeños, entonces ellos tienden como a endurecerlos, a dañarlos, y órganos tan importantes como el riñón, que nos ayuda a filtrar toda la toxicidad de nuestro organismo, o inclusive nuestro ojo, que tiene vasos muy pequeños, lleva ahí a ese detrimento de nuestra salud. Y les digo que la diabetes es una de las enfermedades crónicas, si me atrevo a decir, una de las más usuales que podemos uno detectar con un examen de laboratorio, nada más diciéndole qué cantidad de azúcar tiene en la sangre. Y obviamente nada más recordar que eso es indispensable, un ayuno de 10 a 12 horas. ¿Y por qué se pide tanto el ayuno? Porque nosotros tenemos que tener un nivel de medición basal, es decir, de haber dejado el organismo que haya procesado todo, que generalmente lo hacemos en la noche, y por eso nosotros tenemos que establecer un nivel basal, y es lo que medimos a esas 10, 12 horas cuando uno llega al laboratorio a hacerse en específico este examen de glicemia o los otros que se relacionan con el ayuno, como solo el del colesterol. Y lo mencionabas bien allí, el nombre del examen es glicemia, y es interesante porque esto implica algo que le ocurre a las proteínas. Las proteínas de nuestro cuerpo tenemos en todas las células, tenemos grasa, especialmente en la membrana. Las membranas celulares están formadas de colesterol. Entonces el colesterol no es tan malo como nos han dicho, forma todas nuestras células en la parte externa, pero tenemos proteínas en la parte también, digamos que puestas en esa membrana, y obviamente hay muchas otras cosas que son proteínas dentro de los órganos, etc. Y esas proteínas se unen, se les pega la glucosa, se glicosilan y su función se ve alterada. Entonces cuando tenemos niveles muy altos de azúcar en sangre, esas proteínas las vamos a estar dañando. Eso va a llevar no solamente a un daño funcional, sino también a un daño anatómico. Vamos a tener estructuras más rígidas y otra serie de cosas que no van a funcionar correctamente, y además van a hacer que nuestro cuerpo no pueda cicatrizar debidamente y van a facilitar los procesos de infección. De modo que, porque también, digamos que, pongámoslo de una forma tal vez muy sencilla, la inmensa mayoría de los organismos vivientes les gusta el azúcar, necesitan energía, una muy buena fuente de energía son los azúcares, y si tenemos mucho azúcar disponible, pues tenemos más medio para hacer crecer nuestras bacterias. Entonces probablemente eso lleve a una mayor propensión de la persona que maneja niveles altos de azúcar a la infección. De allí que en lo personal yo no opero pacientes con resistencia a la insulina, pacientes diabéticos o pacientes prediabéticos, porque son pacientes que tienen una mucho mayor facilidad, mucho mayor propensión a las complicaciones. Y es algo que es interesante, porque a veces tengo un paciente que me dice, bueno, por ejemplo, tenemos una paciente que tiene, no sé, 40, 45 años y que tiene un azúcar alto. Ella nos dice, yo soy diabética, quiero ponerme implantes, y uno podría ver la manera de ponerle implantes. Uno le mide el azúcar, le dice, mira, estás bien, vamos a hospitalizarte 1 o 2 días antes, vamos a estarte chequeando el azúcar, si está un poquito alta te ponemos insulina antes, después de la cirugía, y te operamos. ¿Qué es lo que haríamos en un paciente diabético que lo vamos a operar de una cirugía reconstructiva? O sea, un paciente que va para cirugía reconstructiva y es diabético, se puede operar. Un paciente quemado que es diabético se puede tratar en un hospital, pero una cirugía estética obviamente digamos que no tiene esa cuestión de que sea algo necesario. Entonces ahí tenemos que empezar a pensar si es prudente o no.
Pero la otra cosa que yo veo cuando veo una paciente, por ejemplo, diabética que se quiere poner implantes, es pensar que dentro de 10 años esa paciente se va a tener que cambiar esos implantes y entonces 10 años después, ¿cómo voy a tener esa paciente que ya ahora es diabética, pero que quizás dentro de 10 años tenga además daño renal, tenga hipertensión, tenga una diabetes más descontrolada y tiene un objeto adentro que de una u otra manera le podría causar algún perjuicio? Entonces, esto es para que tal vez algunas personas entiendan que cuando le decimos que yo no recomiendo a un paciente diabético hacerse este tipo de cirugías, no es por ser mala persona, más bien creo que es por el contrario, por tratar de ser buena persona y evitar una situación mucho más compleja con algo que se pudo evitar, que era totalmente prevenible con decirle no se opere. Correcto. Sí, ¿no? Tal vez me gustaría hablar un poquito de lo que es la albúmina en sangre, ¿qué medimos con ello? La albúmina es una proteína que nos ayuda a tener un control, nosotros llamamos un control intravascular, que es decir, que los elementos que están dentro de nuestra sangre no se salgan por ejemplo, a tejidos y viceversa, es decir, nos tiene nivelados. Y es muy, muy importante también para el transporte de hormonas, de otras diferentes proteínas que nos ayudan en sí a llevar diferentes nutrientes, etc. Entonces, ¿qué es la importancia o la relación en lo que respecta pues, a una cirugía? Un estado de una hipoalbuminemia. ¿Qué significa esto? Tener bajos niveles de albúmina, porque los bajos niveles de albúmina a veces se relacionan no el usual, pero con un estado de nutrición no adecuado, ¿ok? Entonces un estado de nutrición no adecuado que se ve reflejado en la albúmina nos puede dar una idea de que tal vez pueda también haber un inmunocompromiso. Entonces es un paciente que hay que evaluar más a fondo. También los niveles de albúmina que se pueden medir tanto por una muestra sanguínea como en orina, si son muy elevados, por ejemplo en la orina, nos puede dar una señal de que el riñón está funcionando mal, es decir, se está excretando más de lo que debería, porque tenemos que tener como un balance, ¿verdad?, de esos niveles que nos aseguren que esa proteína está funcionando normalmente en nuestro organismo. Y a nivel sérico es eso, una hipoalbuminemia nos puede dar un estado alterado de un estado nutricional, que es importantísimo y que también se relaciona pues de una buena o mala cicatrización que puede tener el paciente. Claro, exactamente, o sea, la cicatrización tiene que ver, y eso es parte de lo que vemos, buscamos con esa albúmina, medición de albúmina sérica, ver si el paciente, o sea, eso nos va a dar una idea de qué tan bien nutrido está el paciente, y eso implica un montón de cosas que participan en los procesos de cicatrización. La albúmina además funciona para aquellos que les gusta la jardinería. Por ejemplo, uno muchas veces ve en los textos, claro que no es lo que uno en otras, digamos, en la práctica hace quizás, pero muchas veces ve uno que ponen arena en la parte inferior de las macetas, ponen luego piedra arriba y luego ya le ponen la tierra, y lo que buscan con eso es que la arena que está en la parte inferior mantenga la humedad allí. Entonces, en este caso, la albúmina vendría a funcionar como esa arena, es algo que mantiene los líquidos dentro del espacio intravascular y evita que esos líquidos que van a participar en el proceso de cicatrización y en el proceso, digamos, inicial de agresión, el proceso inflamatorio, salen líquidos de nuestros vasos sanguíneos hacia los tejidos. Pero si tenemos una baja condición, una baja cantidad de albúmina, ese líquido va a salir mucho hacia el espacio extravascular, lo va a inundar y no vamos a poder funcionar debidamente. Adicionalmente podríamos llevar a situaciones de un edema excesivo en la zona operada, y todo eso podría alterar tanto el postoperatorio inmediato como lo que podríamos ver unas semanas después con la formación de acúmulos de líquido en la zona operada que se llaman seromas y que pueden llevar a que algunas heridas se abran y finalmente o salen mal o tengan que dejarse abiertas para que sanen solas.
de modo que estamos buscando evaluar todo este tipo de cosas. Además, como lo mencionó Evan, la albúmina nos dice de alguna manera también cómo está la síntesis de proteína a nivel hepático, y eso de alguna manera nos habla de cómo nuestro cuerpo podría estar sintetizando otras cosas como sustancias de defensa que también se producen a nivel hepático, de manera que de forma directa medimos algunas cosas al revisar la albúmina sérica, pero vemos también cosas de forma indirecta que nos pueden dar indicios de si el paciente es adecuado o no es adecuado para cirugía, porque como lo hemos dicho ya en algunas ocasiones, estamos operando, cuando hacemos una cirugía estética, estamos operando un paciente de algo que el paciente no necesita. Estamos operando un paciente que está sano y que podríamos más bien enfermarlo con la cirugía que vamos a hacer. De modo que todo esto son simplemente por un asunto de prudencia. Pedimos estos exámenes para no ir a causar un problema al paciente que podría salir mucho más caro, teniendo que quizás hacerse exámenes suplementarios después de la cirugía, pidiendo interconsultas quizás con un infectólogo, tratándose con antibióticos o teniendo que comprar múltiples productos para tratar de mejorar una cicatriz que no está sanando debidamente, que se abrió, que se requirió una hospitalización y que todo eso se pudo haber evitado simplemente habiendo pedido algunos exámenes previos a la cirugía para que el resultado sea el que nuestro paciente desea, que el paciente lo que quiere es el mejor resultado posible, con la menor probabilidad de complicaciones, con la menor cantidad de riesgos previos o durante el proceso perioperatorio o periquirúrgico. Dentro de los exámenes que pedimos vemos la creatinina. La creatinina es un examen que busca básicamente revisar la función del riñón. Entonces, cuéntanos un poquito de esto. Sí, ese es bueno, creo que nos hacía falta, que es muy primordial. Nosotros lo llamamos, generalmente mezclamos creatinina y nitrógeno uréico, ¿verdad? Eso es en conjunto, es lo que nosotros llamamos perfil renal. ¿Qué son ellos? En sí, digamos que son desechos de nuestro organismo, de degradación de proteínas, ya sea de músculo, etc. ¿Qué es lo que se busca con un perfil renal? Con un perfil renal lo que uno está buscando es ver si el riñón está excretando en buena medida esos productos de desecho. Por lo cual, esto no es un examen de orina, es un examen de sangre. Si esos niveles están en nuestro organismo circulando a nivel muy alto, ¿qué quiere decir? Que hay un problema en el riñón, que no lo está degradando adecuadamente, que no lo estamos eliminando. Y en sí el acúmulo de estos dos metabolitos o estos dos desechos son tóxicos para nuestro organismo. Por tanto, la función renal es primordial en el hecho de ver que también está nuestro riñón, porque también en una relación tanto de excreción de medicamentos o un proceso postoperatorio que hagamos edemas, es primordial ver que nuestro riñón está funcionando bien para poder excretar o evacuar todo ese exceso de metabolitos, de tóxicos, etc. Entonces, esa es la gran importancia del perfil renal. El perfil renal no es necesario que uno esté en ayunas, se puede hacer en cualquier momento, ideal una serie de horas de haber comido, pero se puede presentar uno en el laboratorio y hacérselo a cualquier hora que uno quiera hacérselo. Y es eso, evaluación por excelencia de cómo está nuestro riñón. Excelente. Bueno, hemos estado hoy revisando todas las pruebas de laboratorio que pedimos previo a nuestra cirugía. Evidentemente, hoy por hoy, pues también pedimos o queremos saber que el paciente no se encuentre positivo para COVID. Creo que eso es algo muy simple. Si estás positivo o no estás positivo, básicamente para efectos de evitar contagios igual al personal, o tal vez que el postoperatorio se vea alterado por la enfermedad. De modo que esos son básicamente los exámenes que pedimos hoy en día a nuestros pacientes, pero el laboratorio Jensen se especializa en estudios para cáncer. Entonces, quisiera que nos contaras un poco al respecto de esto.
Sí, yo antes de entrar en ese tema, a mí la verdad que me gustaría felicitar al doctor Peralta porque en sí el compendio de exámenes que él hace a sus pacientes, yo creo que es uno de los más completos, porque hemos pasado una hora hablando de solo exámenes y como verán, evalúa de manera muy compleja todos los pros y contras que puede tener uno antes o a un nivel postoperatorio. Así que en realidad de verdad es que es bastante admirable todo el examen de laboratorio que usted envía y toda la información que usted recolecta de los mismos. En lo que respecta a nuestro laboratorio, sí tenemos la dicha de contar con una técnica que se llama citometría de flujo. Esta se basa más que todo así en un rayo láser que estudia nuestras células. Así como hablamos del hemograma de los leucocitos, es eso. Estudia todos nuestros leucocitos por medio de un rayo láser. Así que a través de esto nosotros nos especializamos en lo que podríamos decir que es el cáncer de la sangre, que conocemos o relacionamos con lo que son las leucemias, los linfomas, otro tipo ya más que se puede relacionar con la médula ósea, que son los mielomas, enfermedades más raras como hemoglobinuria paroxística nocturna. Es decir, en lo que respecta al cáncer hematológico, nosotros somos unos de los referentes, digamos, a nivel nacional en esta técnica llamada citometría de flujo, que es muy precisa porque, como le digo, utilizamos un rayo láser, no analizamos en masa los leucocitos, sino que uno a uno, y decimos, este tiene esto, este tiene lo otro, por lo cual decimos, ok, el defecto no está en los neutrófilos, está en los linfocitos. Y vamos más allá, no está en un linfocito maduro, está en un linfocito muy inmaduro, y a partir de eso nosotros podemos decir un diagnóstico que le decimos inmunofenotípico y establecer, digamos, como la edad de la cédula. Y a partir de ahí le ponemos un nombre, y con ese nombre y apellido es que se puede a veces iniciar el tratamiento. Obviamente con otro conjunto de exámenes clínicos y de patología. Desde el punto de vista hematológico, es importante que algunas de las enfermedades, de hecho me acordé ahora que mencionaste la hemoglobinuria paroxística nocturna, pero evidentemente los linfomas, los mielomas, los diferentes tipos de cáncer, pero otras enfermedades también como las enfermedades del colágeno vascular, se asocian con un incrementado riesgo de trombosis. Y la trombosis definitivamente pues es algo que no queremos alrededor de cirugía porque podría llevar, es de las pocas cosas que en cirugía o en anestesia podrían llevar a la muerte. Cuéntanos un poquito digamos, de lo que nos puedes decir al respecto de ese riesgo de trombosis en este tipo de pacientes oncológicos, no sé. Ok, la trombosis en los pacientes oncológicos, digamos, a estas enfermedades que les mencioné, tal vez algún tipo de leucemias, que se llaman mieloides, se relacionan con problemas de sangrado, no tanto de formación de un coágulo, pero sí de un sangrado. Sí hay enfermedades hematológicas que producen trombos en sí, que se llaman síndromes mieloproliferativos, es decir, una producción exacerbada de plaquetas. Entonces, ¿qué es lo peligroso ahí? Que en vasos pequeños, es decir, en nuestras venas o capilares pequeños, ese exceso de plaquetas tapan. Y es lo que nos provocan, pues, no sé, infartos, aneurismas, etc. Pero eso se llaman síndromes mieloproliferativos y es los que sí también se pueden ver en un simple hemograma, con aumento específico de una determinada línea celular, en este caso la plaquetaria. Perfecto. Bueno, creo que hemos cubierto los exámenes que usualmente mandamos. Obviamente hay muchos más temas por hablar con respecto a lo que es la hematología y la cirugía plástica. Es un tema importantísimo. A veces podría ser algo que podríamos pasar por alto. Muchas veces vemos los exámenes de laboratorio, pero una enfermedad, por ejemplo, que está presente en uno de nuestros padres o en alguno de nuestros hijos podría arriesgarnos o ponernos en peligro de trombosis.
y eso es algo que nos puede llevar a la muerte, especialmente si se trata de una cirugía, bueno, con cualquier cirugía, pero si la cirugía estaba indicada por un proceso de enfermedad, está bien. Sin embargo, si la cirugía es por algo que, como dicen mis pacientes, es por estética, es por vanidad, pues es algo que no vale la pena correr el riesgo. De manera que eso es un punto que usualmente tomamos muy en cuenta cuando vemos a nuestro paciente, para tratar de no ir a generar un problema grandísimo en el paciente o un gran dolor a la familia del paciente. Bueno, creo que vamos a tener que seguir hablando más adelante de temas hematológicos y cirugía plástica, pero por hoy quiero darles las gracias por su atención. Esperamos que este en vivo haya sido de mucha utilidad, que sea realmente les lleve información y conocimiento a ustedes. Evidentemente es una pincelada, pero hemos tratado de cubrirlo de una manera que ustedes lo puedan entender fácilmente y también ver por qué se piden estos exámenes. Vamos a dejar los datos de contacto abajo para que ustedes puedan tener la información no solamente de la clínica, sino también del laboratorio Jensen y sus diferentes sucursales, porque tenemos sucursales del laboratorio Jensen en diferentes partes del país. Entonces, también para que ustedes puedan conocerlo, es un laboratorio que se ha especializado, como lo decía el doctor Jensen, en ciertos tipos de exámenes de hematología para patología, digamos, de tipo sanguíneo, pero evidentemente el laboratorio presta muchos otros servicios que vamos a dejarlos aquí abajo para que ustedes puedan conocer de esto y bueno, si en algún momento tienen que utilizar sus servicios, pues creo que estarán más que a gusto allí de recibirlos para poderles atender. De modo que muchas gracias por su atención y los esperamos en futuros en vivos. Vamos sin duda a revisar nuestra agenda para agendar un en vivo en los próximos días para evacuar aquellas preguntas que muy amablemente nos enviaron el día de ayer acerca de temas de cirugía estética. De modo que muchas gracias a todos y muchas bendiciones. Que Dios los cuide. Buenas tardes.